aquí a un set de radio para que se quede aquí con nosotros por lo menos media hora a mostrar temas tan importantes. Yo siempre consulto con él porque es una persona que tiene conocimiento y capacidad y sobre todo conoce los temas y la profundidad de cada uno de los temas. Cuando hablamos de necesidades de combatir las necesidades de Lambayeque, tenemos que tener parámetros y Pedro lo tiene muy claro. Todas las semanas nos deleita con algunos escritos en diferentes medios donde habla pues del enfoque regional y es bueno que nosotros también tengamos la oportunidad de leer para tener opinión. Pero qué mejor opinión cuando ustedes nos estén escuchando a través de este medio en Radio Inspiración en su programa Sin Excusas y nos puedan llamar también al 206666. Pedro siempre preocupado porque no podemos estar a la retaguardia. Siempre la región Lambayeque se ha caracterizado por estar a la vanguardia, conocer su problemática y ver cómo juntos con autoridades establecemos los parámetros y sobre todo las soluciones al problema. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Sí, Rafael, muchísimas gracias por esta invitación y como siempre, un ambiente cómodo, con buenos periodistas, con un programa de calidad, sabemos su trayectoria y el aporte, ¿no?, que significa tener un programa donde tienes a invitados que hablan sobre Lambayeque, expresan sus preocupaciones, sus anhelos, ¿no? Cuando me dijeron, oye, Rafael ya está de periodista, ¿no? ¿Cuántos espacios nos irá a quitar? Y yo le digo a los amigos periodistas que no pretenden ser periodistas, sino como tú también, Pedro, comunicador social, y sobre todo hemos construido, mejor digo, Katy y Lucho han construido un programa, un magazine variado, donde no solamente les traemos la noticia todos los días, sino la leemos, conversamos con ustedes, llegamos a la profundidad de cada una y tratamos de formar opinión para que la gente pueda llegar y conocer la verdad. Luego, es importante, hay temas multisectoriales, alguien habla de salud, otro habla de educación, otro habla de bienestar, otro habla de infraestructura, y así nos vamos comunicando mejor con ustedes para poder, como decía Lucio Asalte y Rafael Aita, tener ese Lambayeque que todos merecemos. Y para ello tenemos que conocer la profundidad del tema. Cuéntanos, Pedro, estás hoy día en un programa muy importante que es de competitividad a través del gobierno regional. Cuéntanos un poco los parámetros, cuáles son los parámetros que nos miden para el tema de la competitividad y cómo mejoramos lo que siempre hemos dicho, la calidad de vida, ¿no?, el índice humano, ¿no?, de desarrollo humano, y muchos de estos índices que mucha gente no los conoce, pero de repente estamos muy lejos porque la política que estamos empleando no es la adecuada. Cuéntanos un poco y yo te agradezco realmente por ese plan didáctico que siempre tienes tú de poder informar. Bueno, un cordial saludo a todos los radioyentes y esperamos que el tema que vamos a tratar ahora sea de su interés. Esperamos brindarles cifras, datos duros que les permita ir formándose una idea sobre la situación actual de nuestro Lambayeque, ¿no? Y por nuestro Lambayeque yo entiendo a todos los que residen en esa tierra, hayan nacido o hayan nacido en otros lugares, pero ya viven, se afincaron en esa tierra porque Lambayeque es una tierra pues ya de todas las sangres. Efectivamente, en tiempos anteriores nosotros hemos dado prácticamente la primicia regional en torno al índice de desarrollo humano, que mide el tema de salud, de educación y de ingresos familiares per cápita. Analizados estos indicadores a través de tantos años, hemos expresado en varias formas y medios nuestra preocupación que el Lambayeque no despega. A pesar de ser un departamento bien ubicado, relativamente pequeño, con una sierra que apenas representa menos del 15% de su territorio, con un lugar donde hay muchas universidades, mucho capital humano, y donde hay gente brillante, pero no logramos despegar. Y está desarticulado. De los últimos 10 años del índice de desarrollo humano, que es medido por un informe del PNUD, Naciones Unidas, nos confirmaban que Lambayeque está siempre ocupando el puesto 8, el puesto 9, e incluso en los últimos 10 años había retrocedido del puesto 6 al puesto 9. Tú sabes, la publicación de esa información causó mucho revuelo. Yo creo que ayudó a debatir cosas más de fondo y a poner el tema de la salud, de la educación en el centro del debate. Y nosotros expresábamos a los entonces candidatos que habían que fijarse mucho más en educación y en salud, donde hemos dicho, lo sostenemos, que habíamos sido jalados absolutamente como región. Bien,
Ese índice está ahí, esas cifras están ahí y esperamos que sean cada vez mejor merituadas, tenidas en cuenta por los gestores públicos y esperamos ahora por los candidatos, para hacer política en serio, porque aquel político, el gestor público, que no se preocupa de la salud de su gente, no se preocupa de los estándares de educación de la gente, ese gente está fuera de foco, no está entendiendo lo que es gobernar para la gente. Ahora mira, traemos una información que es relativamente nueva, que está a disposición de mucha gente, pero lamentablemente no todos tienen acceso a ella, y que se trata del índice de competitividad regional. Es decir, es un índice ya medido desde el punto de vista, digamos, empresarial, cómo estamos en desarrollo. Esto quiere decir, Pedrito, que vamos a medir nuestro entorno económico, cómo está la infraestructura, cuál es este déficit de infraestructura que posee Lambayeque, que según algunos expertos está por encima de los 4.000 millones de dólares, qué acceso tenemos a la salud y cuántas personas todavía no conocen ni siquiera al médico, la educación, ahí terminan los estudiantes en los cursos, en los colegios, el tema laboral y cómo se manejan las instituciones. Cuéntanos un poco al detalle, ¿no? ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, el entorno económico en cuanto al Producto Bruto Interno? En fin, las referencias para que la gente sepa cuánto se gasta mensual y de qué manera se registra mejor este entorno económico. Bien, primero vamos a empezar por dar un dato pues duro, una cifra consistente, que en el ranking de competitividad regional 2015, es el dato más reciente, publicado por el Instituto Peruano de Economía, nada más y nada menos, Lambayeque ocupa el puesto número 9 de 24 departamentos o regiones. Antes que nosotros, y en mejor ubicación está Lima, Moquegua, Arequipa, Ica, Tacna, Madre de Dios, Tumbes y Cusco. Y Lambayeque está en el 9º lugar. Eso quiere decir entonces que estamos en una posición que podría discutirse. ¿Corresponde este 9º lugar a las potencialidades de Lambayeque, a los recursos que tiene y a esa creencia que hemos tenido que somos el tercero, cuarto o tal vez quinto departamento? No. El índice de competitividad regional 2015 nos dice que estamos ocupando el 9º lugar. Y ese lugar entonces es el que necesitamos discutirlo para ver si realmente es el lugar que nos corresponde o no. Ahora, ¿por qué nos interesa este ranking? Porque este ranking mide varios indicadores y en ese sentido es mucho más completo que otros. Mide, por ejemplo, 6 indicadores que quisiera señalarlos. Primero, el entorno económico, el clima favorable para la inversión, para el crecimiento económico. El otro es el tema de la infraestructura en general, que cubre aspectos de electricidad, agua, etcétera, transportes aéreos de diverso tipo, la salud. El cuarto es educación, el quinto es laboral y el sexto son institucionalidad. Efectivamente, en los datos ya en la hoja que corresponde estrictamente a Lambayeque, nos encontramos que Lambayeque ocupa en el tema de entorno económico el puesto número 10, ¿sí? 10 de 24. En infraestructura estamos mejor, ocupamos el puesto 6. En salud estamos mejor, estamos en el puesto número 5. En educación ya estamos retrasándonos, estamos en el puesto 7. Pero en el tema laboral estamos en el puesto 18. Y en el tema de institucionalidad estamos en el último puesto, en el puesto 24. Entonces creo que estos dos indicadores, donde estamos en el puesto 18 y 24, son los que jalan a Lambayeque hacia atrás. Y son entonces asuntos que deberíamos efectivamente conversarlos y trabajarlos. Entonces les doy esa primera cifra para que los oyentes sepan que este índice nos está calificando no solamente este año, sino también del año 2013. Y es alrededor de estos puntos que yo entiendo los gestores públicos, las autoridades públicas, los que tienen bajo su responsabilidad la gestión del Estado, tienen que responder. Bueno, estos índices también nos dicen que falta liderazgo y falta capacidad. Por ejemplo, en las instituciones, en lo que significa la ejecución de las inversiones públicas, estamos en el puesto número 24.
Último, ¿no? En las contrataciones públicas, o sea, saber contratar esas famosas APP, alianzas públicas privadas, estamos en el puesto 17. Y lo que mira la gente como percepción de lo que es la gestión pública, porque vemos gente que no tiene conocimiento ni capacidad, y es la percepción que tiene la gente. Cuando tú sales un funcionario y lo escuchas que nos propone cosas, cómo habla, cómo indaga y qué soluciona los problemas, nos encontramos en el puesto 19. Bueno, felizmente hemos disminuido un poco en promedio en cuanto a conflictos sociales. Esta también es una naturaleza en el cual diga, oiga, hay seguridad política, hay tranquilidad, y esas cosas se reflejan también, ¿no? La criminalidad. Sí, pero es el tema que yo quería complementar, ¿no? Porque estamos mal en el cuadro que he compartido contigo, de esas cifras. Y lo que nos preocupa es que, por ejemplo, el índice de criminalidad nos ubica en el puesto 18. Quiere decir que este es un tema que no lo estamos enfrentando correctamente, que nos tiene como un lastre y probablemente va a ser una herencia, ¿no?, para el próximo gobierno. Y en cuanto a resolución de expedientes judiciales, estamos en el puesto 22. Que muera, espere, no hay justicia, no hay seguridad y hay corrupción. Esto significa estas tres cosas. Sí, creo que esta cifra nos vuelve otra vez a una realidad. El tema de la justicia, el tema del poder judicial, tiene acá un problema que resolver. Porque se ha dicho que somos uno de los lugares donde tiene pues un poder judicial con altos niveles de corrupción, de ineficiencia, de ineficacia, y que este es un tema entonces que tenemos que enfrentar. En fin, en instituciones entonces estamos mal. Y tú has señalado que efectivamente en ejecución de inversión pública estamos en el último puesto, ¿no? Qué vergüenza. Ahí entonces tenemos nosotros que sincerar el tema, porque el gobierno regional, el gobierno nacional, usualmente se ha jactado en los últimos años, si sabes bien eso, de ser excelentes ejecutores del gasto. Incluso exhiben algunas menciones que se les hacen por aquí y por allá, pero resulta que a la hora de calificarlos en serio, estamos mal, estamos muy bajos. Y esto evidentemente tiene un problema, porque si no se hace bien la inversión pública, si no se lo ejecuta bien, si se está devolviendo dinero, si se está dejando para invertirlo el próximo año, y estamos en una situación de no desarrollo, de débil desarrollo, que evidentemente es un problema que afecta entonces el conjunto del desarrollo de la América. Estas son entonces las cifras que ustedes tienen por ahora, que les hemos presentado y que esperamos entonces sea un punto de reflexión y de debate sobre cifras duras. Bueno, Pedro, de verdad yo estoy bien agradecido, porque esto hay que informar a la población, porque no solamente lo que se ve, todo lo que brilla es oro. Hay cosas que son calificadas por instituciones, y cuando digo yo, ¿cómo nos vemos nosotros? Muy bien, pero ¿cómo nos ven desde afuera? Esta es una calificación que nos permite de alguna manera solucionar el problema. Pedrito, vamos a ir al primer corte, ¿no? Y regresamos aquí para seguir discutiendo el tema de la competitividad regional. Bueno, continuamos con don Pedro Alba Mariñas. Qué importante es saber cuáles son los índices de competitividad, ¿no? Y bueno, tenemos una llamada telefónica. Perdóname, Pedrito, un minuto, como siempre. Miranda Rodríguez, director del voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hay un concurso para una tercera edición y premio nacional, así que están todos invitados a participar. Bueno, aquí estamos con Pedrito. Pero el tema de poblaciones vulnerables, cuéntame, Pedro. Que el Ministerio pues, interese por poblaciones vulnerables realmente existentes. Cuéntame, explícanos un poco. No, estamos en otro tema, pero me parece a mí que sería importante una presencia mucho más activa de que poblaciones vulnerables en Lambayeque, de diversos niveles, y uno de ellos son los desplazados por grandes proyectos, sobre los cuales el MIDIS muy poco o nada ha hecho, ni siquiera se preocupa. Bueno, pero pasamos a nuestro tema, ¿te parece? Por favor. Creo que sería bueno enfatizar algunos puntos para ver si, como Lambayeque, tomamos conciencia de algunos indicadores, nos ponemos de acuerdo para superarlos y así mejorar el desempeño de estos indicadores. Por ejemplo, en el tema del entorno económico, donde realmente resultamos calados, es en el presupuesto público per cápita. Esto quiere decir que estamos recibiendo el más bajo presupuesto per cápita de todas las regiones.
ocupamos el puesto 24 con una asignación de solo 2.518 por persona, mientras otros departamentos y regiones tienen mucho más. Sobre este tema sería bueno decir que desde hace muchísimo tiempo venimos insistiendo en que el presupuesto asignado a Lambayeque es uno de los más bajos. Y la diferencia con Piura y con Cajamarca es de más de 500 millones. Claro, por año, imagínate, en 10 años, 5.000 millones, imagínate en infraestructura y el desarrollo. Se repite a través de 15 años, 10 años, estás determinando que la región Lambayeque tenga problemas de desarrollo. Pero es ahí donde necesitamos un liderazgo político, pero de político pues en el sentido más positivo, es decir, que haga ver que este es un problema que tiene el gobierno nacional y trabaje políticas de compensación. Es cierto, no tenemos canon, pero la diferencia no es solo canon, pero podría ser suplido esa diferencia con una asignación mayor de programas, por ejemplo, que maneje el gobierno central. Yo no me explico, por ejemplo, por qué un programa, digamos como Juntos, se hace en Cajamarca, se hace en Piura, se hace en La Libertad, se hace en Lambayeque y en Lambayeque con menos monto que otros departamentos. ¿Cuándo podríamos compensar a Lambayeque con una mayor asignación para efectivamente llenar este vacío del canon? Y así podríamos hacer en multitud de programas sociales de tal manera que esta brecha Lambayeque la pudiera reducir. Pero ahí no tenemos liderazgo, ni hace 10 años, ni hace 5 años, y díganme, decimos ni tampoco ahora. Así es. Pero yo recuerdo, en la época que estuve en el Congreso, trabajábamos estos temas, veníamos y convocábamos y hacíamos análisis económico y tratábamos de buscar las compensaciones para poder estar en un nivel competitivo. Pero creo, sin equivocarme, que estos congresistas que tenemos hoy día, no sé si sabrán qué cosa es economía o si se escribe administración con H o sin H. La verdad, el congresista no es solamente salir a gritar, a insultar o a ser protagonista con alguna noticia, sino con resultados, con proyectos, con normas, capacitaciones y lo más efectivo para lograr que en Lambayeque salgamos realmente de este despeñadero. Sí. En el tema de educación, a mí me parece que efectivamente hay una preocupación, especialmente de algunos consejeros que lo he visto muy interesados en este tema, incluso unas universidades están planteando acciones, pero miren ustedes, si nos pusiéramos de acuerdo en mejorar el tema de educación inicial, ¿verdad? Ahí necesitamos garantizar la asistencia de los escolares a este sector inicial tan importante, porque es acá donde se inician las desigualdades. Un joven que tú lo conoces a los 18 años, 17 años, se diferencia de otro si ha tenido o no inicial, porque inicial desarrolla capacidades, destrezas tempranas, y el que no llegue inicial está fuera de la carrera. Entonces creo que poner atención en la educación inicial podría ser un compromiso. Y estamos en el puesto 15. Ese compromiso, incluso yo lo he conversado con Raúl Valencia, que es uno de los consejeros, y creo que tiene un poquito más de conocimiento y de idea y está trabajando puntualmente este tema. Claro, pero necesitamos un acuerdo, porque por más que traigamos especialistas o por más que hagamos dinámicas y estemos participando en cursos o aprendiendo otras experiencias, lo que hay que hacer es un pacto, por ejemplo, que permita, en primer lugar, que el Estado dé de infraestructura suficiente, colegios cercanos, infraestructura mínima y la priorice. Segundo, que los padres de familias jóvenes se comprometan a que todos sus hijos se matriculen y asistan a la escuela inicial. Y obviamente los profesores llevarlos a un compromiso para que asuman metas, para que esos niños aprendan, desarrollen capacidades, etcétera, etcétera. Creo que este tipo de acuerdo lo necesitamos, y algo parecido en el tema de asistencia escolar en secundaria, donde estamos en el puesto 14 y rendimiento en matemáticas. Creo que el Estado a nivel regional debe hacer un acuerdo, un compromiso con profesores, incluyendo a sus organizaciones representativas, al SUTEP, a la asociación de profesores, a las asociaciones de cesantes jubilados, también a sus directores. Y por supuesto, los funcionarios tienen que ponerse las pilas, tienen que hacer una mejor gestión, porque se supone que está mucho más calificado, de tal manera que un acuerdo por mejorar la educación en Lambayeque no nos sería nada mal. Y en cuanto a infraestructura, mira, el elemento que nos jala un poco hacia atrás en infraestructura es el precio de la electricidad. Estamos en el puesto 14
y podríamos ponernos de acuerdo para mejorar este indicador. Este supone un acuerdo pues con la empresa prestadora de servicios, con que su servicio mejore, que se haga una tarifa adecuada a los sectores sociales y que haya pues servicio de electricidad en todos los pueblos y las 24 horas del día, porque es penoso, tú vas a muchos distritos y se interrumpe el servicio de electricidad. A pesar de que tenemos una cobertura del 96%. O sea, ese 3% quiere decir que por horas no hay servicio, ¿no?, de atención. Claro, no se contabiliza esa falta de fluido por horas, porque si no el problema sería mucho mayor. Pero en lo laboral sí necesitamos acuerdos de mayor trascendencia. Mira, casi todos los indicadores nos colocan del puesto 14 para atrás, ¿verdad? En nivel de ingresos por trabajo estamos en el puesto 19. En promedio, el trabajador gana 836 soles, que es probablemente lo que da Rafael Aita de propina, ¿no?, cuando se va a un lugar. Pero con eso hay familias que tienen que vivir con ese sueldo. No puede ser justo que haya un crecimiento económico, que haya un crecimiento del sector exportador, que vengan grandes empresas a Lambayeque, pero que los salarios sigan comprimidos. Algo tiene que hacer el gobierno regional, algo tiene que hacer el Ministerio de Trabajo, la Dirección Regional de Trabajo, algo tienen que hacer los empresarios, un mínimo de responsabilidad en estas cosas. Y algo adicional, batimos récord nacional en cuanto a la informalidad, 79.2%. Eso es una barbaridad. Por eso el tema de la formalización debe ser parte también, ¿no?, de este acceso a buscar los mejores niveles en los ingresos de trabajo, una educación al tema de la fuerza laboral. No sé, creo que necesitamos muchísimas concertaciones, reuniones, para poder dar políticas públicas claras que tiene que comenzar, por ejemplo, en el tema de la formación. Y en este punto, mira, los jóvenes han tenido en el discurso mucha atención de los políticos, ¿verdad? Incluso hemos visto que los jóvenes se han fajado en las campañas políticas, hemos visto a estudiantes universitarios cargar sus mochilas, cosas para hacer las pegatinas. Pero a la hora de las políticas, a la hora de hacer cosas, el desempleo juvenil nos ubica en el puesto 17, es decir, no estamos atendiendo ese tema, y ahí podríamos igual hacer toda una serie de acuerdos, poner en práctica políticas públicas que existen para ver cómo mejoramos los índices de empleabilidad de los jóvenes. Porque si no hacemos eso, efectivamente estamos dejando un campo para las cosas delincuenciales, los delitos, las inconductas sociales, de las cuales después nos vamos evidentemente a quejar. Para hablar de salud necesitamos mejorar este indicador que nos pone en el puesto 21, acceso a un seguro de salud. Tú sabes cómo está el sistema de salud, cómo está en salud, cómo está el CIS, las colas que existe, la desatención terrible que existe. Y algo más, ahora tenemos 4 hospitales. Pero para hablar de solucionar el problema del sistema integral de salud, han hecho un convenio con Salud, ahora no atienden a los que pagan y no te dan la contraprestación. Entonces, ¿no?, visten a uno para tratar de darle un sentimiento a otro, ¿no? Y aquí también debiéramos terminar con esa oferta que hacen muchos políticos de que el problema es infraestructura. Ahora tenemos 4 hospitales y creo que 2 de ellos no funcionan bien, no tienen personal, no tienen nada. Entonces no se trata otra vez de la gran inversión, de la obra emblemática, sino de hacer atención para que mi madre decía, no solamente no infraestructura, necesitamos salud preventiva y salud curativa. Es parte institucional. Así es. Y mejorar los centros de salud intermedios, que puedan hacer operaciones, atenciones más complicadas a la gente y de su entorno, y no derivarlo todos a los grandes hospitales con los problemas de desatención, de tubulización que ya tenemos. Y finalmente, en el tema de instituciones ya necesitamos un pacto global sobre mejorar la ejecución de la inversión pública, que estamos en el puesto 24. Eso tiene que ver con el problema de gestión pública, el problema de las contrataciones públicas, que nos ubica en el puesto 17, en el tema de percepción de la gestión pública, que nos ubica en el puesto 19, es decir, en este rubro estamos con mal desempeño, y eso tiene que ver mucho con la gestión del Estado en sus diversos niveles. Y por eso yo terminaría este comentario diciendo, estas cifras pues siempre tienen un destino, o sea, sirven para comentarlas, para decirlas, o sirven para que esto motive un cambio de actitud. Yo lo que pido es, aquellos que tienen responsabilidades en el Estado nacional, regional y local, debieran leer estas cifras. Bueno, debieran tomar conciencia para que ojalá haya una apuesta a cambiar de actitud y a mejorar la gestión que tienen en sus manos.
Bueno, estas cifras no solamente son decorativas, son ciertas, profundas, y aquí merece más que un análisis. La participación, yo no sé si los medios de comunicación en Lambayeque están interesados en dar estas noticias. Más plata ganan cuando comienzan a insultar o van de acuerdo con una u otra persona para hacer cosas que no son lo que la prensa normalmente debería informar a la población. Aquí en este programa sí, necesitamos, llamamos la atención a las autoridades para poder discutir, hacer mesas de negociaciones y de diálogo para conocer con profundidad. Cuando hicimos nosotros la campaña, hablábamos de parámetros, y eso es importante para saber no solamente cómo nos miramos nosotros, sino en qué posición y cómo nos miran desde afuera. Y tener esa capacidad política para recuperar imagen, poder recuperar recursos y saber que los recursos que vienen existe una postventa y la garantía, ¿no?, de los supervisores del Estado para garantizar esas obras, que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido Lambayeque en los últimos 8 años. Este mismo supervisor era parte de este pseudo empresario, era parte de estos pseudos políticos que juntos se llevaron toda la plata del Chiclayo. Ahora tenemos que tener mayor control, mayor fiscalización y saber que estos datos que Pedro nos brinda con mucha facilidad podemos lograr, ¿no?, revertirlos de alguna manera, pero con políticas públicas claras y con planes de acción para resolver los grandes problemas y lograr, por lo menos en Lambayeque, que podemos hacer. Gracias, Pedrito. ¿Algo más? Sí, solamente para decirte que, dada la situación en que estamos, dados los hechos pues casi nacionales que se ha protagonizado acá en Chiclayo, nos parece que, tengo la percepción de que la gente que quiere hacer mal se une, hace sus fraternidades, hace sus grupos, se defienden y crean un sistema del mal en varios espacios. Por eso es tan difícil luchar contra ellos. Por eso es tan difícil cambiar de mentalidad y por eso seguimos con las cifras que seguimos. Lo que queda ahora es, ojalá, que vaya surgiendo una fraternidad del bien, que nos lleve a hacer las cosas bien, que lo hagamos cada vez mejor. Pues se trata de que la gente que quiera un Lambayeque mejor, que quiera un destino mejor, bueno, nos unamos, nos encontremos, nos apoyemos para hacer frente a esta fraternidad del mal. Pedrito, una pregunta más que no puedo decirte si no te la hago. ¿Crees en las alianzas? ¿Crees que nos podemos unir para cerrar esas grandes brechas? ¿Crees que en algún momento los partidos políticos tengan mejor intención para poder darnos a conocer un mejor programa que vaya en beneficio de los que menos tienen? ¿O son solamente algunos arreglos, acuerdos debajo de la mesa y para favorecer a los mismos de siempre? No hay rotación, no hay cambio y las que nos informan y nos dicen son hechos que han sucedido anteriormente y que hoy día no tienen ningún resultado. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a mí me parece que alianzas que se van gestando en torno simplemente a la posibilidad de acceder al poder como sea, efectivamente no son positivas para nadie. Entonces a mí me parece que habría que hacer alianzas en torno a cosas que ya existen. Por ejemplo, a mí me gustaría que las alianzas políticas las hagan en torno al cumplimiento, por ejemplo, del plan binacional del Bicentenario. Pedrito, una llamada telefónica que es importante. Adelante, por favor. ¿Por qué el alcalde de la municipalidad de Chiclayo no promociona? No tenemos ni una tele que diga, sin impuestos, no hay ni impuestos que vengan inversiones millonarias. Esa es la forma de motivar. Nos prometieron un bypass, no sé si en el tiempo que queda hay espacio para que por lo menos se haga uno. O sea, el movimiento de los flujos, de los trabajos está disminuyendo, las expectativas, no hubo los famosos nulos. La gerente de Real Plaza en una radio dijo que no construyeron Real Plaza 2 porque el alcalde le pidió una coima de 2 millones y ellos no podían en su balance poner esas cosas. O donde fueron Trujillo, Piura, es increíble. Chiclayo es la primera ciudad que se instaló en Real Plaza, ahora nos quedamos con uno nada más, mientras que a Piura 4, Trujillo 3 y medio, o sea, doble, triple, hasta Jaén ahorita, con su aeropuerto, su centro comercial, más grande que Chiclayo va a ser. Nos hemos quedado. Una pregunta, yo estoy encantado que me hayan llamado por teléfono, pero habían otras candidaturas donde ofrecían de verdad un plan de gobierno coherente, con participación, con temas de inversiones, con flujo de retorno de la inversión y con satisfacción de las necesidades de Lambayeque. ¿Qué pasó? Cuénteme usted. Bueno, es importante porque después de la función no hay ensayo.
hemos votado una vez más por gente que no tiene conocimiento. No sabían hasta el momento, han pasado 11 meses y no sabemos exactamente cuál es el plan de gobierno de la municipalidad. Lo único que se ha hecho es conseguir estos camiones, que había un trámite ya anterior, pero algo nuevo, algo positivo que hayamos logrado en este gobierno, hasta el momento me atrevo a decir que no. Y ese es el pensar, como usted lo dice, de todas las autoridades. En fin, todavía tenemos tiempo, ¿no? No se ha acabado el mundo, pero hay que trabajar en conjunto porque Lambayeque necesita de verdad gente como usted, que pensemos que en el desarrollo y en la satisfacción. Bueno, Pedrito, muchas gracias. Estaba yo diciendo que ojalá que los acuerdos que se tomen sean en base a documentos que existen, consensuados además del tiempo atrás, que son los planes de gobierno. Hay un plan bicentenario que debería ser el eje de la discusión por los partidos nacionales. Yo no sé en base a qué se están aliando, simplemente es un cálculo electoral, lo cual sería absolutamente pernicioso porque se juntan de todos y al final las peleas se van a dar por las cuotas de poder, etc. Queremos entonces alianzas con seriedad y en el caso de Lambayeque hay el plan de desarrollo regional concertado y a nivel provincial están los planes. Creo que los planes, más las políticas públicas que se han hecho, más los compromisos internacionales, deben ser los insumos básicos que deben estar en el centro de discusiones. Si hay acuerdos en su cumplimiento, pues vamos juntos. Pero si no hay acuerdo, pues no hay alianza posible, porque lo otro puede ser una alianza electorera, ¿no?, de corto plazo, que no está pensando en el país, sino en cálculos legítimos, pero que no son los que nosotros quisiéramos. Bueno, qué agradable conversar con una persona que tiene conocimiento, capacidad y mira los temas de fondo, medir los parámetros para saber cómo nos encontramos y en qué situación estamos. Y eso es importante que aquí, a través de este medio, tengamos la oportunidad de conversar con él. Él es un invitado de lujo permanentemente, hay que rogarle un poquito por la chamba que tiene, pero en fin, dentro de unos días, a la próxima semana, lo convocaremos de nuevo, pero para tratar ya el tema político y ver qué significa la alianza, cuando una alianza con compromiso para que todos los pobladores y el país en general tengan el mérito de decir, estoy de acuerdo, porque están pensando en nosotros y no solamente en una alianza electoral. Nos vamos al corte comercial, agradeciéndote, Pedrito, y regresamos aquí en su programa Sin Excusas.